En esta ocasión, el primer café debate que queremos desarrollar como Voces está relacionado a una evaluación que queremos iniciar alrededor del desempeño que ha tenido el gobierno del presidente Mauricio Funes durante su periodo. Y considerando que la experticia de estos dos economistas nos puede ayudar a entender sobre todo la parte económica, es decir, la política económica del gobierno del presidente Funes, vamos a centrar ahora este debate en unas 3 preguntas que nos lleven a entender a quién favoreció la política económica que desarrolló el gobierno, a quién no favoreció, a quién impactó negativamente y a quién también impactó positivamente. De modo que una de las primeras preguntas que quisiera lanzarle tanto a Julia Evelyn como a César es la siguiente pregunta: ¿cómo evalúa cada uno de ustedes la política económica implementada por el gobierno salvadoreño en estos 5 años? Y especialmente en relación a los impactos que habrá tenido en diferentes sectores de la sociedad. En el año 2009 había una situación económica bastante difícil. Creo que fue uno de los años más malos en términos económicos desde los años de la guerra, incluso desde mediados de la guerra. Porque cuando la guerra terminó, la economía no estaba tan mal como en el 2009, por lo menos en una serie de variables. Ese fue un año de caída de la producción nacional y de todos los sectores prácticamente. Tuvieron tasas de crecimiento negativo. 42.000 personas perdieron el empleo con respecto a junio del año 2008. La situación financiera del gobierno bastante precaria, un déficit fiscal que llegó a 1.142 millones de dólares, se acercó al 6% del PIB, que esa variable en lo personal no me gusta, pero la menciono porque suele utilizarse mucho la relación déficit fiscal-PIB, bastante grande. La caída de las exportaciones de 17%, caída de la remesa de casi 10%. Ese año hubo una caída de la entrada de dólares de casi 1.300 millones de dólares. Es decir, los dólares que entran al país por exportación, remesa, inversión extranjera, todas las fuentes, entraron 1.270 millones menos que en 2008. Cayeron los depósitos de la banca en un 4% y los créditos de la banca en un 6%. Todas las variables estaban casi en rojo. La inflación, incluso ese año fue prácticamente de deflación, caída de los precios de 2.5%, pero no porque hubiera una alta producción que hiciera bajar los precios, sino porque cayó el consumo. La baja de los precios tenía que ver con una expresión de pobreza, caída de consumo, pues caída de empleo, caída de ingresos, caída de remesas, etc. Ese es más o menos el panorama que hay. Me imagino que por eso en el plan quinquenal se habló primero de una fase anticrisis, un plan anticrisis y luego una fase ya diferente. Si partimos de ese contexto, yo diría que la política económica del gobierno ha sido exitosa en lograr recuperar un poco el crecimiento, aunque eso no depende solo del gobierno. No podemos decir que sea un logro exactamente o únicamente de una política económica, porque eso tiene que ver con fenómenos internacionales y de otro tipo. Por ejemplo, el aumento de las exportaciones que se ha registrado no tiene nada que ver con la política del gobierno, sino con que, en fin, la situación económica internacional, que estaba bastante mala en el año 2009, no está muy bien hoy, pero la economía mundial no tiene la crisis del 9. Entonces aumentaron los pedidos de las maquilas y las exportaciones se reactivaron. Las exportaciones han crecido 6% promedio entre el 2010 y el 2013. Esa variable se recuperó, las remesas se recuperaron, no tiene nada que ver con el gobierno, porque la remesa tiene que ver con el envío de fuera. El gobierno puede hacer o no hacer, y la remesa sube o baja, porque es un fenómeno externo. Pero se ha recuperado exportación, se ha recuperado remesa, y ha aumentado la entrada de dólares a la economía, más o menos en casi 3.000 millones de dólares más en el 2013 que en el 2009.
es decir, ha habido un flujo mayor. Incluso la inversión extranjera promedio no ha sido menor que en los años de arena. Una variable que se utiliza mucho. La inversión extranjera promedio ha andado por los 350 millones. Otra cosa es que se ha recuperado el crecimiento económico. Sobre esto quisiera decir algo. Generalmente los economistas de derecha utilizan la variable PIB como la variable que expresa si el país va bien o si el país va mal, si la economía va bien o va mal. Como si fuera una variable mágica. Creció el PIB, todo va bien. Hay que ver qué es lo que se produce y cómo se distribuye. Eso es lo que hay que ver. Obviamente, en una sociedad como la que vivimos, capitalista, basada en la ganancia, si el PIB cae, si la producción cae como cayó en el 2009, eso quiere decir que las empresas disminuyen sus ventas, sus inversiones y aumenta el desempleo. Viene siendo negativo para la gente que pierde su trabajo, pero no quiere decir que el crecimiento económico sea automáticamente positivo. Claro, es mejor que la economía crezca a que decrezca. Ahora también hay que ver qué es lo que se produce. En este gobierno, en este periodo, ha habido una reactivación de la economía levemente. La tasa de crecimiento ha llegado a menos de 2% promedio, 1.8 más o menos. Pero es importante que ha habido un crecimiento de la producción agrícola, sobre todo de alimentos básicos, aunque ahí se han generado otros problemas por el lado de los precios. Pero se ha reactivado la producción agrícola, hay más, no solo hay gramos básicos, los indicadores del agro muestran una mejoría por el lado de la ganadería, la producción de carne de pollo, de huevo, etc. Hay una serie de rubros que se han reactivado y ha aumentado el empleo en el campo un 12%. El dato que estoy dando es del 2012, que no tengo la encuesta todavía del 2013. En un 10%, perdón. El empleo femenino 12% y el empleo promedio en el campo 10%. Entonces, sí es importante un crecimiento basado en la producción de alimentos, digamos. Eso es positivo, aunque la matriz productiva no ha cambiado, no se va a cambiar en 5 años. Y lo que me parece más positivo es que el crecimiento económico se ha dado en el marco de una política más o menos redistributiva, que se expresa en algunas variables, las voy a mencionar. El 30% de la población de más ingresos captaba hasta el año 2008 el 67% del ingreso nacional. El 30% con más ingresos se quedaba con el 67% y el otro 70% se quedaba con un 33%, captaba un 63% y el otro un 37%. El dato último, ya de los primeros meses de este año, el 2014, que lo tenemos de la Oficina de Estadísticas y Censo, dice que el 30% se está quedando con el 57%, no con el 67%. Y el 70% se está quedando ya con se está quedando no con un 63, sino con un 53. Y el otro 70%, que captaba el 37%, ha captado el 47%. Me estoy enredando un poquito con la cifra. Pero ha aumentado en un 10% lo de menos ingresos y ha bajado en un 10% lo de más ingresos. El índice de Gini, que también se utiliza para medir la concentración, ha pasado de 48 a 42. Eso es positivo en la medida que se aleja de 1. Es una expresión de desconcentración. Y la pobreza, me estoy basando en los datos del gobierno, obviamente todas las cifras que tenemos son gubernamentales, pasó de 40% de los hogares en el 2008 a 29% en el 2013. Entonces, un crecimiento que conduce a una reducción de la pobreza, así me parece positivo. Incluso ha quedado demostrado, o no ha quedado demostrado, porque nosotros nunca hemos compartido la otra teoría, que no es cierto que para reducir la pobreza se necesite un alto crecimiento económico, que es lo que plantea la derecha. No redistribuye. El crecimiento en sí mismo saca a la gente pobre de su situación. Aquí la economía creció 7% en el periodo 92-95 y no se resolvió ni déficit fiscal, ni se redujo ni siquiera la pobreza, porque estaba por encima de 50. Y la reducción de la pobreza que hubo durante los 20 años de Arena, porque sí la hubo, no fue por redistribución, sino porque expulsaron de este país a 3 millones de personas, de los cuales posiblemente 2 millones eran pobres. Y con su remesa, a mucha gente la sacan de la pobreza extrema. No fue a partir de una política. Yo creo que con este gobierno hay una diferencia, y es que hay un énfasis en la inversión social y algunas políticas redistributivas que han impactado positivamente en la reducción de esa variable. Se ha reducido más la pobreza extrema que la relativa.
pero se han reducido las dos, con un crecimiento bastante pequeño de la economía. Me parece que el principal logro del gobierno tiene que ver con esa variable, las variables sociales, de alguna redistribución, mejoría en indicadores de salud, indicadores de educación, toda la inversión que se ha hecho ahí no la vamos a explicar, la reforma de salud, etc. ¿Cuáles fueron las políticas redistributivas? Bueno, por ejemplo, la eliminación de la cuota voluntaria de salud le deja dinero a la gente. La entrega de los útiles, los uniformes, el vaso de leche, los alimentos, le deja dinero a la gente, que antes tenía que pagar. Ahí hay dos medidas. Una tercera, creo yo, que es el aumento salarial, que ha sido mayor a la inflación. Los ajustes del salario mínimo han superado la inflación. El año pasado, por ejemplo, fue de 4%, la inflación fue de 0.8%. Entonces eso da un mayor poder de compra. También el aumento de las pensiones, un aumento de la pensión mínima. Estamos hablando de salarios que todavía son de miseria y de pensión bastante chiquita, pero ha habido un aumento de la pensión de $142 a 207, la pensión mínima. Otra política redistributiva tiene que ver con que 82.000 personas ya no pagan renta por las medidas fiscales que se tomaron a finales del 2011 sobre los salarios, me refiero. Eso le deja a la población un dinero. También la ley de medicamentos, que ha provocado la baja de los precios de muchas medicinas, debe haber mejorado también el ingreso de un sector de la población, tal vez no la población más pobre, porque la población pobre no compra medicina y no que va al sistema público de salud. Otra política redistributiva muy chiquita tiene que ver con la modificación que se hizo en la comisión que capta las AFP, que se quedaban con el 21% de las cotizaciones, que se quedan con un 17%. Es muy pequeño, son 50 centavos lo que le han pasado de cada $100 a la gente que cotiza. Lo estoy mencionando porque es una suma de cosas, no es porque en sí misma cada una tenga un gran peso, son cosas muy pequeñas. También la entrega de paquetes agrícolas, el apoyo que se le ha dado al sector agropecuario, los títulos de propiedad, las medidas que se han tomado con respecto a la. Y también ha habido un aumento del empleo, lo que se registra el Seguro Social son 117.000 empleos, se viene de una caída de 42.000 a un aumento en el empleo, y la tasa de desempleo que nos está dando estadísticas y censo es de 6%. El dato del 2012, con respecto al 2009 hay una baja de 7.3 a 6 en el desempleo. Parece que se ha reducido un poquito el subempleo, aunque ahí el dato no es muy claro porque no nos lo dan a nivel nacional, sino solo en el área metropolitana. Me refiero a la encuesta del 12 con respecto a la del 9. Si es así, ha aumentado un poco el empleo formal. Creo que por ahí van más o menos los logros. Otro logro del gobierno es mantener cierta estabilidad macro, cierta estabilidad en las variables macro. ¿Cuáles son? Bueno, la variable precio, aquí no hay una crisis de precio, no la había con arena tampoco. Aquí la inflación no ha sido una variable como en Venezuela, donde hay una desestabilización de precios terrible. Aquí hay cierta estabilidad, la inflación con arena, por lo menos en los últimos años, no fue muy alta. En este gobierno tampoco se puede decir que se ha disparado el precio. Independientemente de los errores que pueden haber en el cálculo, siempre se cuestiona cómo se calcula la inflación. Pero hay cierta estabilidad de precios. Creo que hay estabilidad monetaria, la banca ha vuelto a recuperar sus niveles de ganancia, sus niveles de depósito y ha aumentado sus créditos en un 6% promedio. Hay una mora bancaria de 3% que no es grave. Entonces yo diría que no estamos en un país donde se estabilización monetaria y de precios. Son dos variables más o menos. En el 2009 sí había una situación delicada por el lado monetario, por la caída de la entrada de dólares y de los depósitos. Por el lado del sector externo, aunque el déficit fiscal se ha ampliado, el déficit comercial se ha ampliado, por lo menos ha aumentado la entrada de dólares por diferentes vías. Se han reactivado las exportaciones. Yo no diría que hay una crisis del sector externo, de la economía. Y por el lado fiscal, que me parece lo más flaco, resulta que el déficit el año pasado no llegó a 900 millones, fue de 55 millones, 3,5 puntos del PIB. Es decir, con respecto al 9 mejoró la situación financiera del gobierno. Pero no es una situación que esté bien. Hay una situación bastante precaria, sobre todo en el corto plazo. Entonces, sintetizando,
Creo que un logro de la política económica ha sido mantener la estabilidad, una política redistributiva que ha mejorado la vida de un sector de la población. ¿En qué se ha fracasado? Esos son para mí los dos éxitos. ¿En qué se ha fracasado? Primero, no se atacó el problema fiscal como debió atacarse. Aunque aumentó la carga tributaria y se redujo la evasión de impuestos de 38 a 33%, pero la evasión sigue siendo muy grande. Si está en 33 todavía, el dato que yo tengo es del 2010, pero si todavía está en 33, eso quiere decir que el año pasado la evasión fue de más de 1.800 millones de dólares de evasión de impuestos, el doble del déficit fiscal. Entonces, en ese terreno creo que hay demasiadas deficiencias. El segundo es la deuda externa. La deuda externa e interna ha crecido. En la comparación con el PIB no es la mejor variable, a mi juicio. Yo preferiría comparar la deuda del gobierno con los ingresos del gobierno, porque el gobierno no es dueño del PIB. Yo no sé cómo se inventaron ese indicador, los economistas y las economistas. Deuda PIB a mí no me dice nada. A mí me dice mi deuda con respecto a mis ingresos. El gobierno no es dueño del PIB, es dueño del 15%, que es la carga tributaria. Con respecto a los ingresos del gobierno, la deuda no está peor. El gobierno podía pagar con sus ingresos el 29% de su deuda en el 2009 y hoy puede pagar el 36%. Con respecto al PIB, también ha bajado, con respecto al PIB ha crecido, pero no está en una situación inmanejable. Pero sí ha crecido la deuda externa. Pero lo peor de la deuda es que consume demasiados recursos del presupuesto. Este año es el segundo rubro después de educación. Entonces el gobierno no fue capaz de frenar la deuda y no fue capaz de renegociarla como lo dice el programa. Porque en el programa de gobierno, no en el plan quinquenal, sino en el programa se hablaba de la renegociación. No se inició ese proceso. El otro fracaso, creo yo, o no sé si es un fracaso, es que no se hizo nada con respecto al tema de la pensión. No se hizo nada, me refiero con respecto al tema financiero. Porque el gobierno creó el sistema de pensión básica para una parte de la población que no ha cotizado. Eso es positivo. 33.000 personas están recibiendo pensión no retributiva. Eso está bien. Gente de bajos recursos. Pero con respecto al problema financiero y la ampliación de la cobertura, en general no hay avance. Lo que tengo entendido, por una declaración que le voy a hacer hoy, es que no quisieron tocar ese tema para no abrirse un frente durante este periodo. Dejaron de la pensión. Y hoy ese es un tremendo problema. Otro fracaso, creo yo, es que no se crearon las bases de un nuevo modelo económico que estaba en el plan quinquenal. No es cierto, la palabra modelo económico yo no la entiendo como modelo neoliberal. No me estoy refiriendo al neoliberalismo, me estoy refiriendo al sector fundamental de la economía alrededor del cual gira toda la economía. Para mí un modelo económico hace referencia al patrón de acumulación de capital que existe en una sociedad capitalista en un momento determinado, ¿verdad? No es lo diferencio de lo que es la estructura económica o de lo que es digamos, la estructura productiva de un país para situarlo más bien en aquellas características, aquellas dinámicas, aquellos sectores económicos y aquellas medidas de política económica que impulsan la inversión privada o la inversión de capital en sectores de la economía y que son los que de alguna manera arrastran el proceso de crecimiento, pero que también benefician a ciertos sectores del capital, ¿verdad? Y más que a otros. Y por tanto ese modelo económico es el que define la estrategia de política económica de un gobierno. O sea, nosotros podemos determinar las características de un modelo económico a partir del análisis de las características de la política económica. Bueno, entonces en ese sentido y con esa aclaración yo tengo como 5 tesis, por supuesto totalmente debatibles, cuestionables, pero 5 tesis para un análisis crítico de lo que ha sido la política económica gubernamental y la gestión de esta política económica gubernamental durante este periodo. En primer lugar, en mi opinión, el gobierno en la gestión económica se incorporó, no tuvo más remedio que incorporarse a la inercia neoliberal que habían iniciado los gobiernos anteriores del Partido Arena, pero principalmente esa inercia neoliberal
que había, el impulso que le había dado el presidente Antonio Saga. ¿Por qué digo esto? De que continuó la inercia neoliberal, pues, por diferentes razones. Una de esas fue precisamente el tema de la crisis, la recesión, más bien mundial, que llegó a El Salvador y que se manifestó en la caída de las exportaciones, en la caída de las remesas y todos los efectos multiplicadores que tuvieron esas variables, ¿verdad? Y que obligó al gobierno, pues, a asumir primero un plan anticrisis para mantener el crecimiento, para mantener la estabilidad macroeconómica, y de modo que para hacer ese plan anticrisis tuvo que asumir los acuerdos, las medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que ese es el momento en donde el gobierno define lo que iba a ser el talante o el rasgo de la política económica. Cuando se abandona prácticamente la propuesta de gobierno con la cual el FMLN había llegado al poder, había ganado las elecciones, en donde se pretendía el desmontaje del modelo neoliberal, pero no solo eso, sino que depender menos de la influencia de los organismos financieros internacionales y particularmente el Fondo Monetario Internacional. Pero ni modo, la realidad de la crisis obliga a que el gobierno rápidamente se alinee, ¿verdad?, a las disposiciones y a los consensos sobre cómo debe salirse de la crisis que están planteados en los memorandos de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la primera razón de por qué la política económica continúa la inercia neoliberal. En segundo lugar, también hay que entender la composición del gabinete de gestión económica y el staff también técnico que acompaña a esa gestión económica. En esto, salvo rarísimas excepciones en donde habían algunos keynesianos o neo-keynesianos, pero fundamentalmente el staff económico estaba constituido por personas con un pensamiento neoclásico neoliberal inclusive algunas personas que fueron heredadas de la gestión económica y de la gestión social también de los gobiernos de Arena anteriormente. Y ahí no quisiera dar nombres, pero bueno, por ejemplo se me ocurre, aunque está más en lo social, pero por ejemplo la que era la directora ejecutiva de la Red Solidaria en el periodo de SAT, la licenciada Carolina Ábalos, pues inmediatamente incorporada como asesora para diseñar el programa de comunidades solidarias urbanas y rurales, y ahora es la presidenta del Fondo de Inversión Social. Las personas no creo que se reconviertan de la noche a la mañana y que pasen de pensamientos neoliberales a pensamientos post-neoliberales. Yo no creo en las conversiones milagrosas o automáticas por impuestos. De alguna manera, ese pensamiento, esa práctica y esa ideología de estas personas fue incorporada y permeó todo lo que fue no solo el análisis de la economía, sino que el diseño de las políticas económicas y por tanto el ciclo de las políticas económicas. Y por supuesto, ¿quién va a negar que Alexander Segovia, aunque tenga un discurso post-neoliberal, es una persona que asume y reproduce el consenso neoliberal, pero con una recargado, le llamo yo, modernizado y actualizado? Entonces, ese fue el staff. Y en tercer lugar, creo también que esta inercia neoliberal en el diseño de las políticas económicas obedeció al hecho de que ni el programa económico del Frente, ni el Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social tenía o contenía realmente un proyecto contrahegemónico al proyecto neoliberal. O sea, no había, es decir, una cosa es decir que uno quiere desmontar el neoliberalismo y plantear un modelo económico alternativo, tener la voluntad de hacerlo, querer hacerlo, y otra cosa muy distinta es uno, saber cómo se hace eso, primero, y en segundo lugar, cuál es el modelo alternativo que usted quiere poner en práctica. Entonces, al no haber claro, uno puede tener ideas, generalidades, lineamientos, insumos, pero no había, al carecer de un proyecto contrahegemónico al neoliberalismo, pues el gobierno terminó adoptando el neoliberalismo como otro discurso, ¿verdad? Pero siguió en eso que yo le llamo la inercia neoliberal. La inercia es como ya estaba en movimiento, ahí va, y no hay algo que la detenga, que le ponga freno y le cambie de dirección
entonces ni modo, se montaron en la misma y se fueron juntos pues, con el neoliberalismo. Esa es la primera cuestión, y esto creo que hay muchos hechos en lo económico que lo refuerzan. Porque el hecho de que haya, en mi opinión, que hayan políticas económicas redistributivas no significa que no sean neoliberales. Ya el gobierno, porque eso sería decir entonces que los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos de Arena, previos desde 1989, no hicieron nada en términos redistributivos, y claro que hicieron el Fondo de Inversión Social, por ejemplo. Eran medidas de compensación ante los costos del ajuste económico. O sea, después que fueron incrementándose hasta llegar al programa de la Red Solidaria de Antonio Saca. O sea, entonces, pero yo me refiero más bien entonces a las medidas duras, a las medidas realmente de política económica. Por ejemplo, no se mantuvo el modelo de la dolarización, no se hizo atrás o no se desmontó ninguna de las reformas neoliberales que se habían puesto en práctica en los años anteriores. Se mantuvo no solo el Tratado de Libre Comercio, con todo lo que sabemos las personas que hemos protestado contra los TLC en este país, o tenemos algún recuerdo de cuando protestábamos, ¿verdad? De que cómo ese modelo, ese Tratado de Libre Comercio, daña a la agricultura, daña a los micro y pequeños empresarios, daña la seguridad alimentaria, entre otras cosas, y que incrementa el déficit comercial, ¿verdad? Entonces eso se mantuvo, y no solo que se mantuvo, sino que también se aprobó contra toda la oposición del sector social, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, ¿verdad? Que es otro TLC. También se mantuvieron entonces todos los sectores que estaban privatizados, y se adoptó también toda esta idea de las concesiones, o que ahora se llaman los asocios público-privados, porque recuerden que son concesiones privadas de bienes públicos y servicios públicos, ¿verdad? Y tratando de, como parte del mantenimiento de ese clima de inversiones que según el neoliberalismo se necesita para que el capital privado nacional y transnacional se decida a invertir en el país, porque eso va a llevar al crecimiento, eso va a llevar a mejores empleos, al desarrollo territorial, y que al final todos seremos felices. Entonces, en esencia, se continuó el modelo neoliberal, o el enfoque neoliberal en el diseño de las políticas económicas. Otra tesis que tengo sobre la gestión gubernamental hace referencia a el tema de yo le llamo de la hegemonía. O sea, esta política, el diseño de la política económica, este gobierno se mantuvo alineado a la hegemonía económica de los Estados Unidos. El haber considerado, no solo en el discurso, sino que también en la práctica, que Estados Unidos y la economía norteamericana era la principal socio estratégico para desarrollar la economía salvadoreña, pues se manifestó no solamente, sobre todo en ponerle casi todas las esperanzas o todas las expectativas de mejoría en la economía salvadoreña a las inversiones que podían provenir de ese país, y concretamente a la donación de esos 277 millones de dólares del FOMIGENE. Y frente a esos 277 millones de dólares, que es una cantidad tan insignificante, pero a esos 277 millones de dólares se estuvo en este gobierno dispuesto a aprobar una ley de asociación público-privada, a aprobar esa ley de la función pública que va a debilitar el sindicalismo en el sector público, y por tanto la relación va a desbalancear más las relaciones de poder en el sector público, y también incluso se está casi dispuesto a ofrecer lo que quiera el gobierno de Estados Unidos. Ahora se dice que la nueva disposición que el gobierno de Estados Unidos le está planteando, la nueva condición que le está planteando el gobierno de Estados Unidos a El Salvador, es que deje de comprar semillas, que derogue un decreto ejecutivo en base al cual se compran semillas nacionales, y no se compran semillas importadas, sino que se le compran a los productores nacionales. Ahora dice los de la Cámara Americana de Comercio, los de la AmCham, que eso va en contra de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio y que genera distorsiones en el mercado, y que van a obligar, y esperemos que no cedan, pero no
se sabe, ¿verdad? A que deroguen ese decreto para que ahora todas las negociaciones se hagan a través de la bolsa agropecuaria y de esa manera pues puedan participar las empresas norteamericanas en esas transacciones de compra y venta de semillas. Eso, este gobierno en su gestión económica se mantuvo bien alineadito al gobierno de los Estados Unidos. Incluso también es preocupante, eso es uno de los temas incómodos de los que no nos gusta hablar, pero El Salvador, este gobierno pidió ser observador ante la alianza esta del Pacífico, que ya sabemos que esta alianza del Pacífico es la alianza de las economías que se quieren alinear al lado de Estados Unidos, ¿verdad? Y que quieren enfrentar a la contrahegemonía que viene del sur. Pero bueno, eso es lo que tenemos. En tercer lugar, también creo que hubo un intento, bastante tímido, pero hubo un intento, yo quiero reconocerlo, un nuevo de apoyar a otros sectores económicos o a otros actores económicos, por ejemplo el caso de las cooperativas y también el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente esa búsqueda de fortalecimiento trató de hacerse con los mismos instrumentos o los instrumentos tradicionales de apoyo para estos sectores, ¿verdad? Que algunas exenciones fiscales, que algunos incentivos de crédito para las MIPES y pequeñas empresas, pues se ve que hay que darles capacitación para que le puedan vender a las compañías transnacionales como Walmart o que le vendan a Superselectos o que pues, para que sean expoliadas por estas empresas transnacionales, como ocurre en otras partes del mundo, porque no creo que El Salvador sea la excepción, que solo aquí Walmart no va a expoliar a los pequeños productores, que en otra parte sí, pero aquí no. ¿Verdad? Pero entonces hay un discurso de buenas intenciones, yo creo que sí hay que reconocerlo, la compra de semillas para las organizaciones agropecuarias, entre otros, los planes también, los programas de modernización rural y que se desarrolla a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero que realmente no representan una ruptura con los mismos instrumentos o los instrumentos tradicionales de apoyar estos sectores. También debo de manifestar mi insatisfacción por que la política económica continuó siendo o estando ausente en esa política económica una perspectiva de género. Y más bien yo creo que hubo más bien una ausencia de sensibilidad de género o de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la economía. Entonces esto me preocupa porque yo recuerdo que al inicio de esta gestión económica un grupo de organizaciones de mujeres le entregaron al secretario técnico de la presidencia un documento que se llamaba la Agenda Económica de las Mujeres, que había sido el resultado de un proceso de análisis, de concertación y de propuestas concretas de cómo incorporar perspectiva de género en la política fiscal, en la política de desarrollo productivo, en los temas de etcétera. Vieron varias, no recuerdo todos esos ámbitos, pero sí hubo un documento bien estructurado que se le entregó a la Secretaría Técnica de la Presidencia, que la Secretaría Técnica de la Presidencia se comprometió y que iba a crear una mesa, por cierto, y no sé si al final crearon la mesa o armaron la mesa, pero no sucedió nada. No, se olvidaron la política del enfoque de género en el ciclo de las políticas económicas, porque creo que de eso estamos hablando y no de política social. Y finalmente yo creo que también en la gestión económica hay que reconocer el estilo de la gestión económica, de la política económica fue un estilo vertical, un estilo autoritario, y no digo para afuera, sino que para al mismo interior del gabinete económico. Muchas de las decisiones de política económica se tomaban entre el representante o los mensajeros del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o de la Embajada de los Estados Unidos con el secretario técnico y a lo mejor con el presidente. Y de ahí los ministros de Economía ni se enteraban, el ministro de Agricultura. Revisemos la prensa, ¿verdad? Y por qué muchos de ellos, esta gente renunció y se tuvo que ir, porque ni les hacían caso, ni se enteraban muchas veces de las medidas de política económica que se iban a impulsar por la prensa o cuando los periodistas les consultaban. O sea, un estilo realmente vertical, autoritario y para mí también excluyente de los sectores populares organizados, especialmente aquellos que podían tener una actitud crítica frente a la gestión económica. Sí se montó todo el show de la participación de algunos sectores sociales en el Consejo Económico Social, pero eso me reservo
el comentario, pero realmente no me parece, eso me parece que fue todo un montaje de manipulación mediática, partidaria de ese Consejo Económico y Social, porque las grandes decisiones no se tomaban en ese Consejo Económico y Social, sino que, por ejemplo, recordemos cómo se conformó el Consejo Nacional para el Crecimiento. Ese Consejo Nacional para el Crecimiento, en donde se discutieron las reformas que debían de incluirse para la ley de asocios público-privado, para el diseño del comilenio, que se considera que realmente eran los grandes temas. ¿Quiénes estaban en ese Consejo Nacional por el Crecimiento? Pues miren, estaba don Roberto Murray Mesa, don Francisco Callejas, don Francisco de Sola, y el señor, los de TCE, ¿cómo se llama? La de Telecorporación Salvadoreña, es decir, estaba parte de eso que conocemos familiarmente como el G20, como el núcleo oligárquico. Y esos eran los que sí, no solo tenían el diálogo directo con la Embajada de Estados Unidos, con esta corporación Reto del Milenio, sino que también con el gobierno. Y ahí en ese consejo, y apoyados por FUSADES y apoyados por la ESEI, la Escuela de Negocios, que el rector es don Ricardo Poma, es decir, de los que se van a beneficiar con toda la construcción de infraestructura y el desarrollo inmobiliario turístico de la zona costera marina, ahí se decidieron las reformas que había que hacer a la ley de socios público-privados, y ahí se diseña toda la institucionalidad para crear el clima de negocios que estos necesitan para seguir haciendo ganancias. Y ahí en eso no había ni un sindicalista, ahí no había ningún cooperativista, ahí no había ni siquiera una mujer en ese Consejo Nacional del Crecimiento. O sea, ¿a dónde? Entonces, recapitulando, para mí 5 tesis: inercia neoliberal con discurso post-neoliberal, alineado a la hegemonía económica de los Estados Unidos, un intento de fortalecer a nuevos actores económicos, pero lamentablemente con instrumentos que no funcionan, que ya se demostró que no funcionan. Cuarto, una política económica sin perspectiva de género. Y en quinto lugar, un estilo autoritario, verticalista y excluyente de gestionar la política gubernamental en la parte económica. La política económica en materia de política de comercio exterior estaba enfocada fundamentalmente a promover exportación. Si uno lo revisa en el programa, el gobierno no buscó la alianza con Sudamérica y no buscó la alianza con China. Y esto tiene que ver con un problema que incluso trasciende lo ideológico, porque nosotros viene una convulsión mundial. Sencillamente a Estados Unidos no le quedan 5 años como primera economía mundial, ni al dólar. Y eso va a tener un impacto aquí. El gobierno que no gire en términos internacionales, aquí va a fracasar. Si yo fuera burgués industrial, yo estuviera buscando una alianza con China, por el problema que nos viene. Entonces, no hubo énfasis. Esto tiene que ver con un problema político. Como Funes cuando tumbaron a Zelaya, tenía 28 días de gobierno, me imagino que se asustó. Todo el mundo sabe que tumbó a Zelaya. Entonces, la política exterior, no solo en materia económica, sino en general, fue muy alineada a Estados Unidos y muy temerosa, salvo la relación con Cuba y más o menos algo que se hizo con Rusia. Ahí hay otro problema, me parece fallido, y me quería referir a uno último que tiene que ver con lo del modelo y el sistema bancario. Pero quiero explicar cómo entiendo el modelo y cómo entiendo el neoliberalismo para fijar mi posición. Yo no utilizo la palabra modelo neoliberal, aunque pudiera ser un modelo teórico. Para mí el neoliberalismo es una doctrina económica, es una corriente de pensamiento que, por cierto, es una doctrina falsa en su estructura. La palabra modelo económico yo la entiendo como la planteaba Julia Evelyn. Ella hablaba del eje principal de acumulación, claro, en una sociedad capitalista, porque también puede haber un modelo económico en una sociedad comunista. No tiene que ser solo por el lado de la acumulación de capital vista en la sociedad capitalista. Por ejemplo, Cuba hizo su revolución y Cuba eliminó el capitalismo porque expropió la burguesía en los años 60. Si es socialista o no es otro tema, pero donde no hay burguesía no hay capitalismo. Pero Cuba no cambió el modelo económico, siguió siendo un país agroexportador azucarero. A eso me refiero. La agroindustria azucarera siguió siendo el eje del funcionamiento económico. Y Venezuela es un país minero exportador y nosotros éramos agroexportadores.
Entonces, cuando yo hablo de neoliberalismo, no lo puedo comparar con lo que entiendo como modelo en términos productivos, sino como una corriente de pensamiento que se concreta en un programa de medidas. Entonces, el neoliberalismo es una doctrina que parte de que los problemas económicos de un país, según ellos, se deben a la excesiva intervención del Estado en los asuntos económicos. Esa es la tesis central. Eso crea muchísimos problemas. Voy a hablar como si yo fuera neoliberal ahorita. Voy a hacer esta explicación, me perdonan pero es necesario para fijar la posición sobre lo que pasó, porque el programa del gobierno del FMLN no desmontaba el neoliberalismo, no está en el programa desmontarlo. Un neoliberal dice, el gobierno gasta mucho y recauda poco, entonces financia su déficit con dinero inorgánico, que por cierto aquí no se puede, porque Italia lo prohibió. Con dinero inorgánico del Banco Central, eso genera exceso de circulantes, crecen las importaciones, los precios, se acaban los dólares y hay una crisis de divisas. Culpable el gasto público. Bien, el gobierno comete otro error, fija precios. Eso no debe ser, los precios los debe fijar el mercado, porque cuando fija precios afecta la ganancia empresarial y los empresarios son los que tienen que sacar el país adelante. Hay que dejar que ganen dinero para que inviertan y se genere empleo y todos seamos felices. Tercero, el gobierno comete otro error, fija la tasa de interés de los bancos. Eso no se debe hacer, porque si la tasa de interés la fija el Banco Central y dice que es 4% sobre los ahorros y la inflación es 20%, la gente retira los ahorros y viene una crisis financiera. Hay que dejar que la tasa de interés la fije el mercado. Tercero, cuarto, el Estado no debe fijar el precio de la mano de obra, eso lo debe fijar el mercado. Si hay mucha gente buscando empleo, bajan los salarios, y si hay mucho empleo, suben. El mercado es mágico. Quinto, el gobierno no debe dar subsidios, porque eso genera demasiado gasto público y beneficia a una empresa en detrimento de otra. La empresa, digamos, si yo soy transportista y están subsidiando el transporte, me viene bien. Pero si yo soy industrial y no me están subsidiando mi producto, entonces no me viene bien. Eso es discriminatorio y genera gasto público. Hay que quitar los subsidios. El Estado también protege la ineficiencia de los empresarios. Con muchos aranceles, no deja que vengan productos del exterior y protege la ineficiencia. No, hay que quitar los aranceles, que vengan los productos de fuera y el empresario que quiera sobrevivir que se modernice. Y el pueblo le va bien, porque escoge entre el producto salvadoreño y el producto extranjero. Gana el consumidor. Esa es toda la teoría, más o menos neoliberal. Hay más elementos. ¿Qué fue lo que hizo Arena? ¿Cómo se concreta ese programa? Esa teoría, ¿cómo se concreta? Esa teoría se concreta en un programa económico, que aquí le llamaron el Banco Mundial de Ajuste Estructural. El programa es un conjunto de medidas. Entonces nosotros tenemos una sociedad capitalista, con un modo de producción capitalista, un modelo económico X, que antes fue agroexportador, hoy para mí es un modelo de servicios comerciales, esa es mi opinión, de servicios comerciales. Y tienen una doctrina económica a partir de la cual hace un programa. Y el programa son medidas que actúan sobre el modo de producción o sobre el modelo. En Cuba el programa de Fidel Castro actuó sobre el modo de producción, pero no modificó el modelo. Modificó la realidad capitalista, pero dejó el país siendo agroexportador. Aquí, el programa económico de ajuste estructural no modificó el modo de producción. El país siguió siendo capitalista, pero finiquitó el modelo agroexportador cafetalero, que ya venía en crisis desde los años 80, y convirtió al país en un país comercial importador y financiero. Eso fue lo que hizo Arena. ¿Cuál es el programa? El programa tiene 3 componentes. Privatización. Arena privatizó 33 empresas. Segundo, liberalización económica. Arena liberalizó los precios de 230 productos, la tasa de interés, incluso el tipo de cambio, porque aquí no había tipo de cambio fijo. Aquí había tipo de cambio estable, pero el Banco Central no lo fijaba, lo liberalizaron. Lo único que no liberalizaron fue los salarios, que todavía lo fija el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Y tercero, una reforma tributaria regresiva. Arena le quitó el impuesto a los exportadores de café, de azúcar, al patrimonio, bajó la renta sobre la ganancia de 35 a 25 y metió el IVA con 10, 13, etc. Ese fue el programa de Arena neoliberal. ¿Qué ofreció el FMLN en su programa de gobierno? Yo lo ando aquí. Ahí no van a ver nada que desmonte el neoliberalismo. No lo desmonta. El programa del FMLN no lo desmonta. Porque para desmontarlo hay que reestatizar las 33 empresas que privatizó Arena. Y eso no está en el programa. Porque si eso se escribe en el programa de que se va a volver a la estatización de la banca, realmente no se va a hacer porque eso pasa por la Asamblea. Además de que a lo mejor ni siquiera es parte de la concepción de la dirección del FMLN. Pero lo concreto es que no está ahí, ni está en el plan quinquenal.
Se planteó volver a que el Estado fijara precios. No está en el programa del gobierno. Lo que se hizo en materia de liberalización no se revierte, a pesar de que se aprobó la ley de medicamentos, que no es la continuidad. Y la reforma tributaria, ahí era donde había algo donde se podía revertir. Sí se plantea pasar a una estructura tributaria más progresiva y que el Estado tenga más recursos, pero ni siquiera había medidas claras de cómo hacerlo. De manera que yo no juzgo al gobierno, no lo puedo juzgar más que a partir de su programa y de su plan quinquenal. Y ahí no hay nada que diga este país vuelve a ser dueño de la banca privada, a ser dueño de Antel, se vuelve al Colón. Eso no está escrito. Ni se elimina el TLC con Estados Unidos, no está escrito. Ni lo asumió FUNE. Entonces, ¿en qué consistió la política económica? Yo creo, la tesis que plantea Julia Evelyn, creo que es discutible. Me gusta la palabra inercia. Puede ser correcta, bueno, cada quien tiene su opinión, pero yo creo que aquí hay por lo menos 10 medidas que no fueron la continuidad del neoliberalismo. La voy a mencionar, son más, pero voy a mencionar 10 que demuestran que no se continuó, porque una cosa es no poder revertir lo hecho y otra cosa es profundizar. Son dos cosas distintas. Y lo otro que quiero, antes de mencionar las 10 medidas, es que quiero aclarar lo siguiente. Toda la vida se ha privatizado empresas. El neoliberalismo no es una doctrina, el capitalismo tiene 5 siglos. Y de neoliberalismo se viene hablando desde los años 70. En los años 60 no se hablaba de neoliberalismo. Y en los años 60 se quitaban aranceles. Aquí entramos en el mercado común centroamericano y era reducción de aranceles. Toda la vida ha habido devaluación de la moneda. Toda la vida se ha privatizado empresas. En República Dominicana, cuando mataron a Trujillo, el Estado agarró las empresas y cuando llegó el otro gobierno, en el 66, comenzó a privatizarla y nadie hablaba de neoliberalismo. Privatizaron 3, 4 empresas. Lo que quiero decir es que el neoliberalismo no son medidas aisladas. Es un paquete completo. En Venezuela mañana puede Maduro decir esta empresa pública la privatizo. Y no por eso voy a decir que Venezuela entró en el neoliberalismo porque vendió una empresa. Eso se hizo en el siglo XIX, en el XVIII, en 1950. Es un paquete que actúa sobre la economía, como lo que aplicó Arena. Arena aplicó un paquete bien concreto, además lo inició Cristiani, la privatización, la continuó Calderón Sol, la continuó Flores. La reforma tributaria la inició Cristiani, la continuó Calderón con el IVA y la continuó Flores cuando lo extendió y la siguió Saga con el Fovial y todo eso. Fue coherente. ¿Qué medidas creo que no responden a la doctrina neoliberal de este gobierno? Vamos a ver. Primero, la creación de la banca pública, del plan de Saga, aunque es una ventanilla. El neoliberal no plantea que el Estado crea un banco, lo que plantea es que termine de privatizar el PFA y el hipotecario. Eso hubiera sido lo que hubiera planteado un neoliberal. Este gobierno creó un banco. Segundo, está dando tasas de interés subsidiadas. Tampoco plantea eso el neoliberal. Están haciendo créditos a 3 y a 4% desde la banca pública. Tercero, este gobierno aumentó el impuesto sobre la ganancia de las empresas de 25% a 30%, sobre la ganancia de más de $150,000 al año. Cristiani lo había bajado de 35 a 25. Afectó la ganancia. Ahí hubo resistencia de la NEC. Cuarta, se puso un impuesto a los dividendos del 5%. También se opuso la NEC. El dividendo es la utilidad que no se reinvierte, sino que para la buena vida. Bien, ahí protestó la empresa privada. Quinto, este gobierno afectó a las AFP, chiquito, una afectación pequeña. Bueno, no tan pequeña. Las AFP se quedan con un 21% como comisión de la cotización. Ahora se quedan con el 17% de la cotización. Se quedaban con $2 con 70 centavos, ahora se quedan con $2 con 20. Son 50 centavos, pero eso son $4 millones en un año. Y lo depositaron en la banca pública para financiar proyectos de vivienda a baja tasa de interés. Las AFP se enfrentaron al gobierno en esa medida. Sexta medida que me parece que no responde también a la lógica neoliberal. Tiene que ver con los programas sociales. ¿Por qué lo digo? Es correcto lo que dice Julia Evelyn, de que el FI se inició con Cristiani y Saca comenzó programa. Pero no es lo mismo el FI creado por Cristiani con una lógica más política para ir aplicando las medidas del programa neoliberal mientras le da migaja a la gente, que los programas sociales de este gobierno, que son políticas públicas y que han quedado incluso ya establecidos
por ley aprobado en la Asamblea Legislativa. Tiene otra lógica, el tema de la política pública de este gobierno con la política pública de los anteriores. Creo que sí es con un intento más redistributivo, más hacia la gente pobre, y por eso con el poco crecimiento ha habido baja de la pobreza, que hay que reconocerlo, y que no lo quiere reconocer la derecha. Todavía la BUD va a la televisión y dice que la pobreza ha crecido, a pesar de que la encuesta de hogares dice que pasó de 40 a 29. Y es la misma encuesta que se viene haciendo desde los años 70, la que Arena le utiliza para decir que la pobreza bajó en su gobierno. Otra medida que no es neoliberal es la ley de medicamentos, porque obliga a bajar el precio de los medicamentos. Ahí hay una intervención del Estado en un tema sensible que afecta a Cristiani, que afecta a la ANET, etc. Otra medida que no es neoliberal tiene que ver con yo hablaba de 10, llevo como 8. Llevo como 8 medidas, me faltan algunas que se apartan de el intento de poner un 1% de impuesto a las ventas brutas de las empresas que declaran pérdida. La Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, la declaró constitucional, pero ahí hubo un enfrentamiento con la ANET. Otra medida que se apartaba era quitarle el control de las autónomas a la ANET, que también la declaró inconstitucional el decreto, la Sala, pero hubo un intento. Digamos, no se aplicaba, pero se ve un filo. Por eso la ANET tuvo su resistencia frente a este gobierno, independientemente de que a ellos le ha ido bien, porque no le ha ido mal a la empresa privada, ha aumentado su ganancia, etc. Entonces me parece que en ese sentido hay ciertas rupturas. No quiere decir revertir lo hecho. Y hay dos medidas que sí son continuidad. Una es la ley de asocios, la mencionó Julia Evelyn, porque implica privatización bajo la forma de concesiones. Aunque en lo personal yo creo que eso no va a servir para nada. Aquí no va a venir ninguna inversión extranjera por ley de asocios. Eso es falso, porque el tema de la inversión extranjera en este país no tiene nada que ver con incentivos. Aquí hay 26 leyes que permiten no pagar impuestos. Aquí dolarizaron y dijeron que iba a venir inversión extranjera y no vino. Firmaron TLC con Chile, México, Estados Unidos, dijeron que iba a venir inversión extranjera y no viene. Los empresarios de aquí invierten en Nicaragua, invierten en Honduras. La inversión extranjera aquí no tiene nada que ver ni con delincuencia ni con mano de obra poco calificada. Hay más delincuencia en Honduras, hay delincuencia en Guatemala. La mano de obra nicaragüense no es más calificada. Y Nicaragua recibe 800 millones de inversión extranjera y El Salvador 150. Y Honduras, en el marco del golpe a Zelaya, recibió casi 800 millones. Y aquí llegaron 100 y pico. ¿Por qué que no viene inversión extranjera? Pueden aprobar todas las leyes. Es un problema de mercado. No es rentable invertir en este país porque la concentración de la riqueza es tan grande, aunque se ha reducido un poco con este gobierno, que un incremento sustancial de la inversión privada genera sobreproducción. Y por eso la oligarquía está sacando los dólares del país desde los años 90. Y la dolarización, a propósito, que fue para resolver un problema entre importadores, banqueros y exportadores, un ajuste de cuentas, también tenía como lógica fugar más dólares. La cantidad de dinero que sale. El crecimiento económico de Nicaragua tiene que ver con poco, tiene que ver con Simán, tiene que ver con los ricos de este país, igual el de Costa Rica. ¿Por qué no invierten aquí? Hay un gobierno hostil. Era hostil el gobierno de Paco Flores y sacaban los dólares. Era hostil el gobierno de Saca y sacaban los dólares. No son hostiles. Sencillamente el mercado no da para más. Tienen demasiado dinero. Y si no invierten estos, mucho menos va a venir un empresario extranjero a invertir, por más que le digan que le van a concesionar el aeropuerto. Bueno, y el TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea, me parece que también es parte de la inercia que señala Julia Evelyn, en la medida que continúa bajando aranceles y también abre posibilidades de privatizadoras, porque los TLC tienen siempre esa posibilidad. Pero yo juzgaría más o menos así la política. Creo que es un híbrido. Esta política económica ha sido como un híbrido, medidas que no se ajustan a la doctrina y otras que son como una continuidad. Pero la doctrina neoliberal es más que el consenso de Washington y es más que privatizar o concesionar o TLCs. No, es que la doctrina del consenso de Washington, o más bien la doctrina neoliberal o ese gran paradigma neoliberal, se basa en que el Estado debe crear, fíjense, porque no es que el Estado salga totalmente de la economía, porque no es liberalismo, sino que es neoliberalismo. El nuevo liberalismo le asume al Estado un rol que es crear ese clima de negocios,
así le llaman, el clima de inversión, que favorezca que las empresas, tanto nacionales como internacionales, puedan invertir en mejores condiciones, en condiciones que aseguren rentabilidad. Entonces, las privatizaciones tienen como objetivo sacar al Estado de ciertos sectores que antes eran de inversión exclusiva del Estado, del sector público, para que ahí puedan invertir, dejan como limpios los espacios para la acumulación de capital y vengan estas empresas y puedan invertir, por ejemplo, en las pensiones. En las pensiones siempre fue digamos, una función del Estado. Entonces, ahora no, pues, el Estado la sacan de ahí para que ahí pueden invertir. Entonces, eso es el neoliberalismo. Entonces, crean un clima de inversiones como lo que está haciendo el asocio público-privado, que realmente no es que esté pensando traer inversión extranjera, pero quiere crear facilidades para que den los permisos medioambientales allá en la zona costera marina, para que las inversiones, como por ejemplo las del Grupo Poma, las de Sola, las de Agrisal, que son los que quieren desarrollar esa zona costera marina, pues ya no te enfrenten con tantos problemas en el Ministerio de Medio Ambiente, que si no le dan el permiso, o que puedan tener, o que le declaren sus proyectos de interés turísticos de interés nacional y les den 10 años de exenciones de impuestos sobre la renta municipales y exenciones a las importaciones que hacen, como lo que acaban de hacer a este Servisa, Madre Tierra se llama, que es el presidente Rafael Castellanos, ¿verdad? El Encanto, creo que se llama canchas de golf, el Encanto. 300 manzanas declaradas, de las cuales 100 es una cancha de golf, declaradas zona de interés turístico nacional y no van a pagar impuestos en 10 años. Entonces, de eso se trata. Entonces, yo creo que el neoliberalismo es cierto que es un paquete, pero también el neoliberalismo se va actualizando incluso a las mismas críticas, se va actualizando para irse adaptando a los diferentes países. Pero para mí el neoliberalismo es que el Estado tenga como función principal crearle ese clima de inversiones, las oportunidades de acumulación de capital, de valorización del capital, para que el capital pueda reproducirse en escala ampliada. Entonces, y no solo inversión extranjera, sino que también nacional. Bueno, pero los desafíos, yo quiero, a mí hay algo que me llamó mucha atención y lo anoté aquí. Ustedes saben que este señor Rafael Castellanos, el presidente de Servisa, Madre Tierra, el del Encanto, ideólogo es intelectual orgánico, pues de la derecha, miembro de la Junta Directiva de FUSAD y todo lo demás, escribió el 14 de abril del 2014, en la prensa gráfica, una columna que se llama Buenas señales, logremos resultados. Y solo les leo un pedacito de lo que él dice, para que para mí el principal desafío de este gobierno, obviamente lo que se enfrenta, dice, sobre cómo ha empezado este nuevo gobierno, el gobierno de Sánchez Serén, dice, las declaraciones públicas son lógicas y deseables. El gobierno quiere inversiones para lograr crecimiento y desarrollo. Y aquí, y con un discurso que podría ser de FUSADES. Con un discurso que puede ser de FUSADES, dice Rafael Castellano, quien por cierto, un día antes de las elecciones, de la primera vuelta de las elecciones, decía que en estas elecciones se jugaba la democracia, el autoritarismo, que eran dos visiones del mundo diferentes. Después de que lo declaran, imagínense las buenas señales que está mandando este gobierno. Ya le mandó la buena señal a Rafael Castellanos declarándole, primero que el ministro de Turismo va a ser el mismo que ya viene. Y el señor ministro de Turismo, lo primero que hace, fíjense que qué señal la que manda, es declarar zona de interés nacional al proyecto urbanístico inmobiliario El Encanto. Entonces, inmediatamente se reúne, empieza la gente de la transición a reunirse con los empresarios de Camtex, le dan el Ministerio de Economía a un empresario, a los industriales se lo van a dar al señor Tarsi Salomón, no sé cuál es el apellido, ya bien entregadito ahí va. Entonces, y ahí empiezan a reunirse con la NEP, a reunirse con eso, y no, miren, no se preocupen, las cosas hoy son diferentes, porque nosotros sí entendemos. Nosotros sí creemos en la inversión privada, creemos en el crecimiento, es el discurso de FUSADES.
Y esto lo reconoce el mismo Rafael Castellano, o sea, que no es lo que yo siento, lo que él lo reconoce. Vamos bien, si hasta como Fusades estamos hablando, nos tranquiliza, pero sigamos adelante. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Yo no sé si es el desafío lo que a mí me preocupa es cómo este gobierno va a lograr mantener bajo control el malestar y las protestas sociales que se van a generar a partir de estos consensos neoliberales que se están logrando. Porque recuerden que no, y estos consensos neoliberales que están logrando y que les están trayendo tanta simpatía y tanto apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y tanto apoyo de las gremiales empresariales y de los ideólogos de la derecha, pero sobre todo de la gente, pero no de los plumíferos, estamos hablando de la gente realmente que desarrolla pensamiento hegemónico para la derecha económica. Entonces, estos están tranquilos con este gobierno, porque creo que vamos por bien, o sea, vamos por donde debemos ir. Entonces, esta va a generar conflictividad, va a generar protestas sociales que no van a poder ser contenidas con las políticas redistributivas o políticas sociales o políticas asistencialistas de este gobierno, porque no hay suficiente recursos para mantener a la gente tranquila, dándole tantos paquetes, dándoles más uniformes, más computadoras, no van a poder. Entonces, ¿cómo va a mantener bajo control este malestar y estas protestas sociales que se avecinan sin que ello implique empezar a descalificar y a perseguirnos, y me voy a incluir, a todos aquellos que tengamos posturas críticas frente a esta gestión económica, o bien, o sí, caer en la trampa de criminalizar cualquier protesta de los sectores sociales, de los sectores sindicales contra esta gestión y estos consensos neoliberales? Eso me preocupa, ¿cómo le va a hacer? Y lo otro, ¿cómo puede conducir? Yo esperaría, para mí el desafío es empezar a conducir a la economía a una etapa post-neoliberal. Ojo, no estoy diciendo post-capitalista, post-neoliberal, después del capitalismo. Y una etapa post-neoliberal que permita el fortalecimiento de nuevos sectores económicos, populares, organizados. Yo le llamo a eso economía solidaria. Incluso en el plan del gobierno, de este gobierno, dice que de Sánchez Serén y de Oscar, decía que se comprometen a crear una ley de economía solidaria para apoyar al sector de la economía solidaria. Pero me preocupa cómo están prometiendo eso si acaban de aprobar una ley de la micro, pequeña y mediana empresa que va en sentido contrario a lo que debería de ser el apoyo a un sector de la economía solidaria y al fortalecimiento de relaciones de poder económicas, sociales y políticas de este sector, que desde ahí sí podría surgir un proyecto y una propuesta que sea contrahegemónica, no solo al neoliberalismo, sino que también al capitalismo. Eso me preocupa. Y luego también yo veo también con muchísima preocupación el tema de la visión extractivista del desarrollo que parece tener este gobierno. O sea, aquí en aras al crecimiento, en aras de la inversión, de facilitar este clima de inversión, creo que no se está pensando suficientemente en las implicaciones medioambientales que puede tener ese uso o ese progreso o ese comilenio, todo lo que se está planteando, ¿verdad? Esa construcción de infraestructura y desarrollo de los polos de crecimiento sobre el equilibrio medioambiental, que en El Salvador ya somos el país más vulnerable medioambientalmente del mundo y todavía siento que estamos jugando como a la ruleta rusa con esa visión extractivista que tiene. Yo sí hay que reconocer que si algo tiene este gobierno, de Mauricio Funes, es que ha manejado bien la comunicación y el mensaje del cambio. Mucha gente realmente cree que esto está cambiando. Si vemos realmente la esencia del modelo económico, la esencia de la estructura económica, la esencia de las relaciones económicas internacionales, la esencia prácticamente ha permanecido igual, idéntica. Pero le pasa, y con todo respeto, pero le pasa así como al Papa Francisco, pues, que el Papa Francisco llegó con un discurso y con unas señales de que las cosas iban a cambiar en la Iglesia Católica, que todo esto y lo otro, una revolución, ¿verdad? Y toda la gente piensa realmente que está cambiando y se está modernizando la Iglesia Católica, y las posturas en esencia de la Iglesia Católica siguen siendo las mismas: defender a los pederastas, menospreciar a las mujeres, etc.
entonces intervenir en los asuntos de los estados. Entonces, yo creo que algo así, o sea, uno ha tenido un buen discurso, y que hay que reconocerlo, pero lamentablemente llega el momento en que hay que evaluar y hay que analizar desde los hechos y no desde los dichos. Y ya saben ustedes que por los hechos conoceremos a los gobiernos, hacia las personas, y por los hechos conocemos a los gobiernos. Y yo creo que en este gobierno el balance final que yo hago es que continuó, no sé si la inercia neoliberal o la estructura, pero continuó lo mismo, pues, es lo que, como quiera que le llamemos a lo que pasaba antes, no sé, para que no caigamos en un debate sobre cómo le llamamos a lo que traía y lo que se sigue haciendo, pero se sigue haciendo esencialmente lo mismo. Esencialmente lo mismo. Claro que sí, un poco con algunas reformas, pero para que pueda el carro caminar mejor, o el modelo, o estrategia, lo que se llame. Y entonces eso es lo que estamos llamados, y yo les hago a ustedes también un llamado a que hagan el análisis críticamente. Y es cierto que los análisis y las evaluaciones son bien difíciles, porque uno al final, ¿qué es lo que evalúa? Dice, ¿evaluamos los discursos, las buenas intenciones, o evaluamos los hechos? Otra cosa, ¿desde dónde evaluamos? Evaluamos desde adentro, porque cuando evaluamos desde adentro de un gobierno, de alguna manera estamos evaluando la responsabilidad que tenemos frente a lo que se ha hecho, ya sea por acción, por omisión o por complicidad. Desde adentro, o evaluamos desde afuera, tomando distancia. Y en tercer lugar, o sea, ¿cuál es la perspectiva desde la cual vamos a evaluar? Desde que crezcan las inversiones, desde que las empresas mejoren su rentabilidad, desde que mejore, ¿cómo se llama eso?, del progreso, la infraestructura, o simplemente vamos a evaluar desde la perspectiva del bienestar de la gente. Y miren, el bienestar de la gente, yo creo que llegó el momento que debemos de medirlo más allá de ese indicador de la pobreza, que en este momento es un tema de pobreza por ingresos. O sea, el hecho de que la vida de la gente, la vida digna de la gente trasciende el simple hecho de tener para que le alcance para comprar la canasta básica de alimentos, o el doble para que le quede algo para el bus o para ropa. O sea, yo creo que tenemos de tener una visión más amplia de los derechos de las personas. O sea, más que de su pobreza, porque entonces todos vamos bien, pero ¿en qué? ¿Cómo una economía que esté estructurada y está organizada, y una política económica que es diseñada en función de los derechos de la gente, de los derechos del pueblo, de los derechos de los sectores populares, de eso, y no desde cómo le va a las empresas?